tal como lo planteamos ahí, que decía los estudios abiertos universitarios, una nueva sintaxis del conocimiento. Eso que no queremos. Bueno, en efecto yo estoy coordinando un programa universitario de estudios abiertos. Yo creo que es formalmente reconocido, el único que hay en el país, ¿no? Y venimos de la convicción de muchísimos años de que se puede aprender de otra manera, que no es exactamente como la educación tradicional en la que aprendimos todos plantea. Entonces, para ser honestos, cuando nosotros empezamos con este programa, lo que teníamos era la intención de darle posibilidad de continuar estudios a las personas que por X o Y razón no habían podido continuarlo, porque a mí me daba la impresión de porque seguramente estaban haciendo cosas más interesantes que estudiar en una clase tradicional. Y en efecto eso es lo que nos hemos encontrado. Que muchísima gente, yo diría que un altísimo porcentaje de la gente que no continuó estudios universitarios no fue por falta de capacidad, sino porque estaba actuando y estaba teniendo una actividad académica de otra manera con las cosas que le gustaba hacer. Y tenemos allí, se puede ir avanzando, ¿no? Y tenemos tres grandes convicciones que sustentan, digamos, lo epistemológico del programa. Y es que ese es un programa que, por supuesto, es más significativo desde el punto de vista de la persona que estudia, porque estudia sobre lo que quiere estudiar, sobre las cosas que ya sabe, pero las quiere profundizar. Y eso lo hace significativo. Que es un programa que desde el punto de vista social es más pertinente, porque normalmente responde a una vocación regional o a una necesidad en un contexto particular. Pero lo más importante para este foro, y lo que nos da más fortaleza en este momento para seguir adelante por ese camino, es que es más profundo desde el punto de vista epistemológico. O sea, nosotros ahora tenemos la convicción irrenunciable de que se aprende más, se aprende mejor, se construye mejor conocimiento a través de un esquema abierto de construcción del conocimiento, propio, autónomo, inédito en muchos casos. Hace unos 22 años por ahí, creo que es el tiempo que tiene Fundacity, cuando estaba allí la doctora Gil trajo a una persona que se llamaba Amran Rubin, un psicogenetista, un profesor israelí que había estudiado con Piaget. Y por eso, porque andábamos en la onda del constructivismo, de dejar la cosa conductista y qué sé yo, para los premios de alto rendimiento y el programa de talento y tal. Y ese profesor dijo una cosa que a mí me marcó, y él hacía un aire despectivo, un juicio acerca de los autodidactas, y decía que los autodidactas, el problema que tenían, a pesar de que sabían muchas cosas, era que no tenían una buena sintaxis del conocimiento, porque el currículum le daba sintaxis al conocimiento, le daba forma, orden. A mí eso, por supuesto, en ese momento me pareció crucial. El currículum le da forma a lo que uno aprende. Eso es verdad, eso es verdad. O sea, lo disciplinar te da una organización mental para tú tener algunos referentes que tienen que ver con química. Si tú oyes unos ciertos enunciados, eso te suena a química, y otros te suenan a filosofía, y otros a literatura, porque la escolaridad nos hace hacer eso, nos hace organizarnos así. Pero a la hora de uno pensar libremente y de investigar, uno no piensa así, uno no piensa disciplinarmente, uno piensa desde el ámbito de la complejidad, uno piensa todo y echa mano de todo lo que el cerebro tiene acumulado, como hacen los niños pequeños, que no han estado expuestos a la escolaridad y piensan integralmente, de manera compleja, y su cerebro se activa en diferentes áreas, hace diferentes conexiones
hoy en día comprobables por métodos electrofisiológicos y resuelve problemas. Entonces, el hecho de trabajar por esa línea, siempre con los excluidos, con los fracasados, con las personas con discapacidad, con los que estaban privados de libertad, nos empezó a dar muestras de que en efecto esa gente pensaba con más coherencia para resolver problemas que los académicos, que la gente escolarizada, que tenía un montón de esquemas y de clichés y de cosas que de alguna manera hacían un pensamiento menos creativo. Esa fue nuestra gran apreciación por la cual quisimos seguir por ese camino. Y hoy en día, los estudiosos de la tecnología nos están diciendo que es así. El gran impacto que han tenido las redes y las posibilidades de investigar libremente, de manera autónoma, al ritmo que cada quien quiere y con las posibilidades de profundización que cada quien quiere, nos dice que en efecto la búsqueda de la información, la búsqueda del conocimiento, cuando parte de unas ciertas convicciones, de unos arraigos intelectuales que uno tiene, se hace muchísimo más efectivo. Y es así como funcionan los investigadores cuando están trabajando. No es con un horario de un tipo de especialidad en un cierto tiempo, restringido hasta unos ciertos contenidos que además deben ser evaluados y que uno tiene que demostrar que los conoce de la manera como se le solicita. Entonces, bueno, la experiencia con los estudios abiertos es esa. Nosotros estamos creando un modelo, intentando propiciar un modelo en el que la gente, a partir de lo que ya sabe, decide qué quiere seguir profundizando de eso que ya sabe y construye su propia malla curricular. A mí no me gusta nada ese nombre. Yo digo que construye un temario de las cosas que quiere seguir tratando, y la universidad simplemente lo que hace es acompañar ese proceso y brindarle la posibilidad de tener algunas personas interesadas en esos temas que pueden acompañarlo y que les pueden dar luces sobre esas cosas. Y el momento, digamos, de ir acreditando los niveles que lamentablemente seguimos teniendo, la referencia al sistema educativo tradicional, pues lo decide el participante, la persona que está estudiando, junto con su comunidad de aprendizaje y su tutor. La persona, el vaquiano, Francisco se burla porque yo digo el vaquiano, con la persona que orienta el devenir de la construcción del conocimiento. Yo siempre digo que le escuché a Ernesto Palacios Cruz hace muchos años en el vicerrectorado académico que MIT había puesto a disposición de todo el mundo sus contenidos en la red. Hace 20 años no teníamos el acceso que tenemos ahora a Internet, y que la universidad había perdido su papel histórico y que ahora estaba, porque la información estaba en la calle. Si la información estaba en la calle y la gente iba a la universidad era buscar información, la universidad se debía convertir en otra cosa, en el sitio del coloquio, en el sitio de ir a escuchar a personas que en efecto sí tenían muchas cosas que decir y que eventualmente en un momento determinado quería expresarlas, y bueno, grandes conferencistas, investigadores, grupos de investigación que estaban haciendo un trabajo, digamos, pertinente, y que así se debería estructurar la nueva universidad. Estoy hablando de hace muchos años, y eso también me creó una, digamos, motivación muy grande por esa forma de entender la universidad. Y en este momento, si estamos diciendo que hace 20 años era eso, en este momento, pues por supuesto que la universidad es un espacio completamente anacrónico. Yo soy de la Facultad de Humanidades, con el dolor de Pedro, pero yo siento que es un mausoleo. Yo cada vez que entro a la facultad siento exactamente lo que puedo sentir viendo un mausoleo de una gente de esas muy adinerada que tiene un sitio muy bonito donde reposa en paz. Y es lo que está haciendo la universidad, descansar en paz. Hay gente muy interesante, claro que sí.
Hay mucha gente interesante en la universidad haciendo cosas. Todos nosotros que somos interesantísimos somos en la universidad. Sí, muy interesante. Eso no para nada desmerece a la gente que sí trabaja y que sí hace cosas. Yo estoy hablando del modelo. Y como dijo Alejandro, no vamos a hablar de la educación básica porque ahí sí me encadeno. Pero estamos, y los invito, estamos trabajando el tema de la teoría de la mente, porque yo creo que es, si de verdad nosotros queremos ser un país potencia, si eso no es una mera declaración romántica, nosotros tenemos que empezar por pensar que los niñitos que están metidos en esos salones, sentados allí, frente a una maestra, que no tiene la más remota idea de cuáles son las mentes que tiene ahí, están perdiendo su tiempo ahí, no lo pierden afuera, no lo pierden en la casa, lo pierden ahí. Todo ese tiempo es tiempo perdido para la cognición, o bueno, un alto porcentaje de ese tiempo es tiempo perdido para la cognición. Y yo saludo las guarimbas, porque ese mes y medio que los niñitos, casi 3 meses en algunos casos, estuvieron sin ir a la escuela, muchísimo, y coincidimos muchísimas madres en eso, investigaron de otra manera, se metieron en la red como les dio la gana, con el tiempo que les dio la gana, y hicieron todo eso que lo mandaron por correo con muchísima más eficiencia que como lo hacen en el tiempo de la escuela, porque no tienen tiempo para hacerlo bien, y lo que hacen es cortan y pegan, y la maestra le pone mente a eso. Y los que no tienen computadora, no tienen padres que orienten la pertinencia del corte y pega, me ponen mala nota. Entonces, eso da risa, pero es así. La teoría de la mente está trabajando la idea de tratar de entender cuáles son esos nuevos procesos de pensamiento que tienen esos niños que están asignados por cosas como la inmediatez. O sea, ningún niñito de 10 años, urbano, soporta esperar un poquito para saber algo. Sencillamente lo busca en el momento, si tiene un iPhone, no sé qué, o bueno, lo busca más tarde, pero cuestiona cualquier cosa que pueda decir una maestra, un niño la puede cotejar en el mismo momento en clase si tiene cómo hacerlo, ¿sí? Y como me decía Cheo Silva, no es que sean muy inteligentes, sí lo son, pero son muy inteligentes, pero además tienen sumado a su inteligencia la inteligencia del aparato, ¿sí? O sea, es la inteligencia de YouTube junto con la inteligencia de él que hace más eficiente la velocidad de respuesta y más pertinente, no solo la búsqueda, sino la solución. Y en eso teóricamente vemos cómo la gente que sí está haciendo cosas, está volando, todas las culturas orientales, no están dedicando tiempo de currículum a lo disciplinar, están dedicando cada vez más tiempo del currículum a propiciar procesos de razonamiento, a estudiar tecnología, a experimentar con la tecnología, a estudiar idiomas para entender los razonamientos y las miradas de otras culturas, y a invertir el tiempo no en que los niños se aprendan una fórmula, sino a que sepan producir la fórmula cada vez que la necesitan. Porque el dato está en la red, el dato está en Google, bueno, sea que se busque, pero está allí almacenado y no está ocupando espacio en el disco duro personal, sino que está en el espacio que uno necesita utilizar. Y está absolutamente comprobado que se activan zonas cerebrales que antes no se activaban y que se están dejando de lado algunas que nosotros teníamos muy bien desarrolladas, como la memoria inmediata para esas cosas. Entonces, nosotros creemos firmemente que propiciar la posibilidad de que las personas se junten para estudiar lo que quieren estudiar, y la discusión no es si ir contra la ortodoxia de la administración universitaria, eso no nos importa para nada. Sigan haciéndolo como lo están haciendo y sean felices. Nos importa es saber que se pueden crear espacios paralelos y que puedan seguir un curso distinto, más libre, y sobre todo que profundice hasta donde la persona pueda llegar a profundizar, y que nosotros esperamos que eso sea equivalente a lo que llaman las universidades un título doctoral.
y convertir a las personas que estudian en investigadores activos desde el principio, no como dice el PEI, que primero son investigadores supeditados y después son activos, no, sino investigadores activos siempre, y esa es la intención del programa y esa es la forma sintáctica que queremos nosotros propiciar, sobre todo en las jóvenes nuevas generaciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Janine.